Cuando vi a mi suegra por primera vez, jamás habría pensado que esa mujer, un día, pondría mi mundo de cabeza. En ese entonces, ella era simplemente la mamá de mi esposa, una mujer estricta, siempre serena, un poco cortante con sus palabras, pero con una mirada tan tranquila y cálida que solo se notaba si sabías mirar más allá. Se llamaba Elena. Tenía 48 años, pero se veía más joven. Cuidada, esbelta, con una postura segura y una voz suave y femenina que solía esconder detrás de un humor mordaz. Yo tenía 32. Recién casado, intentando construir una familia, pero con mi esposa todo parecía ir por caminos separados. Como si dos personas interpretaran roles que no les quedaban. La casa se sentía fría, las conversaciones superficiales, los abrazos escasos. Lo intenté de verdad, pero mientras más me esforzaba, más silencio había dentro de mí. Y Elena, ella estaba viva, era real. Se sentía en cada uno de sus movimientos, cómo se arreglaba el cabello, cómo sonreía, cómo hablaba, cómo miraba. Me descubrí escuchándola con más atención de la que le había prestado a nadie en los últimos años. Todo comenzó una tarde cualquiera. Mi esposa se había ido con una amiga. Yo pasé por casa de mis suegros para ayudar a mi suegro con una reparación, pero solo estaba Elena. Estaba en la cocina con una bata de casa, el cabello recogido y ligeramente desordenado. Cortaba verduras sobre la mesa, preparando algo que olía delicioso. El aroma era tan hogareño que algo dentro de mí se estremeció. «Hola», sonrió ella. «Debes tener hambre. Ahora mismo termino esto». «No, no es necesario», empecé a decir, pero mi estómago me traicionó con un rugido. Ella se rió, una risa ligera y genuina. Sentí que me sonrojaba, y fue extraño. Soy un hombre adulto y me comportaba como un adolescente. Cenamos juntos. Me contó cómo en su juventud soñaba con viajar, pero la familia, su hija, el trabajo todo la fue absorbiendo, y sus sueños quedaron guardados en un cajón. Yo le hablé del trabajo, de lo cansado que estaba de fingir que todo estaba bien. Ella escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, simplemente escuchaba. Y fue entonces cuando por primera vez, algo invisible y sutil brilló entre nosotros. Como si dos personas se hubieran asomado por accidente al alma del otro. Después de cenar, Elena decidió sacar la basura. Yo la seguí. Afuera, en el patio, el aire era fresco. Olía a tierra húmeda y a pasto mojado. Se detuvo en medio del patio y levantó la vista al cielo. «Qué bonitas están las estrellas hoy», dijo en voz baja. La miré y vi cómo la luz de un farol se posaba suavemente en sus pómulos, acentuando la línea de su cuello. Y en ese momento de repente me costó respirar. Aparté la vista para no delatarme. «Eres un buen chico, Mateo», dijo ella de pronto. «Pero por dentro se siente como si no estuvieras viviendo tu propia vida». Me volví bruscamente. «¿Por qué dices eso?» «Porque yo me sentí así alguna vez». Estaban demasiado cerca. Sentía su aliento, veía el brillo en sus ojos. Un movimiento torpe y todo se rompería. Temía incluso respirar con fuerza para no perder el control, para no cometer una estupidez. Ella retrocedió un paso, como si se diera cuenta de lo peligroso que se había vuelto el espacio entre ellos. «Vamos adentro», dijo tragando saliva. «Hace frío». Pero cuando volvimos, el aire ya era otro, pesado, denso. Entre ellos había surgido un nuevo silencio, profundo, tenso, vivo. En las semanas siguientes nos vimos con más frecuencia. Cualquier cosa era una excusa. Ayudar con un estante, pasar por una herramienta, traer verduras del mercado. A veces me daba cuenta de que yo mismo buscaba los pretextos, otras, que ella no me rechazaba. Una noche volví a ir para ayudarla con algo en la casa. Mi esposa salía cada vez más seguido con su amiga, y yo hasta me alegraba de ello, menos preguntas. Entré a la cocina y vi a Elena con un vestido negro ajustado. El cabello suelto, los ojos brillantes. Se estaba preparando para salir. «¿Vas a una fiesta?», pregunté tratando de sonar indiferente. «Sí», suspiró ella. «Una amiga me sacó a un restaurante. Dice que ya me quedé mucho tiempo en casa». Sentí una punzada aguda de celos, repentina, como una descarga eléctrica. «Te queda muy bien», se me escapó con demasiada sinceridad.
Ella se ruborizó, pero no apartó la mirada. Al contrario, me miró directamente a los ojos. Mucho tiempo. Demasiado. Gracias, susurró. Y de repente en la habitación se instaló la sensación de que el mundo entero había enmudecido. Solo nuestros corazones latían más fuerte de lo necesario. Di un paso hacia ella. No se apartó. Levanté la mano, quise apartar un mechón de su rostro, pero me detuve sin tocarla. Apenas un par de centímetros entre mis dedos y su piel, y por dentro ya ardía un incendio. Mateo, susurró ella. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Perdón, no debería. Ella negó con la cabeza. No, no digas nada. Pasó a mi lado. El aroma de su perfume rozó mi piel. En la puerta se detuvo como si quisiera añadir algo, pero no dijo nada. Solo me miró como miran las mujeres cuando ya se han rendido a un sentimiento, pero temen ser las primeras en admitirlo. Y cuando la puerta se cerró tras ella, comprendí que de este camino ya no había vuelta atrás. Pero el verdadero punto de quiebre llegó más tarde. Mi esposa regresó a casa, borracha, con el labial corrido y el olor de otra persona en su ropa. Por primera vez no sentí dolor, sino un vacío como si supiera desde hace mucho hacia dónde se dirigía todo. Al día siguiente fui a ver a Elena. Quería hablar, o simplemente verla. Me abrió la puerta somnolienta con un suéter suave sin maquillaje, y era tan hermosa en esa simplicidad que se me cortó la respiración. ¿Qué pasó?, preguntó. Entré y le conté todo con calma, sin rabia. Cuando terminé, Elena guardó silencio por un largo rato, y luego se acercó, me abrazó con cuidado, con una ternura que nadie me había mostrado en mucho tiempo. Hundí el rostro en su hombro, inhalé su aroma, sentí el calor de sus manos. El abrazo duró apenas unos segundos, pero lo cambió todo. Cuando levanté la cabeza, nuestros rostros estaban demasiado cerca. Me miraba seria profundamente, como si intentara entender dónde estaba el límite que aún podíamos respetar. Y yo vi en sus ojos lo que temía y esperaba al mismo tiempo. Me incliné lentamente. Ella no me detuvo. En el momento en que nuestros labios casi se tocaron, sonó el teléfono en el pasillo. Ella se sobresaltó y se apartó bruscamente, como si volviera a la realidad. Tengo que contestar, susurró. Se fue a otra habitación, y yo me quedé en la cocina, sintiendo como el corazón me martilleaba en el pecho. No nos besamos, pero ya estaba claro, era inevitable. Y lo que sucediera después o lo destruiría todo, o se convertiría en algo que ambos recordaríamos toda la vida. Después de ese día, todo cambió entre nosotros. Seguíamos fingiendo que nos tratábamos como antes, pero era mentira. Cada mirada duraba más de lo necesario. Cada gesto era más cauteloso. Cada encuentro era como caminar sobre hielo fino. Ambos sabíamos que un movimiento en falso y todo se resquebrajaría, se derrumbaría, nos tragaría por completo. Pero resistirse ya era inútil. Una noche volvía a casa del trabajo. Estaba cansado, de mal humor, y los pensamientos sobre mi esposa, que cada vez salía más a divertirse, me pesaban en la cabeza como un saco mojado. De camino vi luz en las ventanas de Elena. Solía acostarse tarde, le gustaba ver series, leer, a veces cuidar sus plantas en el balcón. Me acerqué con el coche solo para mirar, solo para asegurarme de que ella estaba allí, de que el mundo no se había desmoronado. De repente la ventana de la cocina se entreabrió y Elena apareció en el balcón. Una bata ligera, los pies descalzos, el cabello recogido. Su rostro mostraba cansancio, pero un cansancio tan femenino, tan vivo. Vio mi coche, se inclinó, entrecerrando los ojos. Salí del coche. Ella sonrió suavemente. ¿No puedes dormir?, preguntó desde arriba. No mucho. ¿Y tú? Tengo algo pesado en el pecho. Lo pensó. ¿Subes? Subí. Ya me esperaba en la cocina, sirviendo té. El apartamento olía a menta y a algo familiar, hogareño. Puso una taza frente a mí y se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Demasiado cerca. Has adelgazado, dijo mirándome. Estás muy preocupado. No, solo tengo que pensar demasiado. Ella asintió como si entendiera perfectamente lo que había dentro de mí.
De repente sentí como la soledad que había guardado tanto tiempo comenzaba a salir. ¿Sabes?, suspiré. A veces siento que en casa nadie me escucha. Elena se inclinó un poco hacia mí. Aquí sí te escuchan. Esa frase me llegó directo al corazón. Parecía que había dicho lo que yo mismo temía admitir. ¿Por qué me tratas así?, pregunté sorprendiéndome a mí mismo. Ella parpadeó, bajó la mirada. Hizo una pausa. Porque eres bueno. Eres real. Y hace mucho tiempo que no conocía a hombres así. Ambos sabíamos que esa frase era una confesión, una semiconfesión, pero eso la hacía aún más peligrosa. Lentamente levanté la mano y con la punta de los dedos toqué su codo, un roce levísimo que podría haber parecido casual. Pero ella no se apartó. Al contrario, se giró un poco hacia mí, como ofreciéndose a ese gesto. Elena, susurré. Se acercó más, aún más. Nos quedamos así hasta que entre nuestros labios quedó menos que un suspiro. Sentía el olor de su piel, el calor de su cuerpo, el temblor de sus dedos. Ya sabía que si me inclinaba ahora, ella no me detendría. Pero en el último segundo ella retrocedió, se levantó bruscamente, desvió la mirada. Mateo, exhaló. No podemos. Yo también me levanté. ¿Por qué? Todo ha ido ya demasiado lejos. Porque tengo miedo. Elena miraba hacia un lado, como si temiera encontrarse con mis ojos. Soy una mujer adulta, Mateo. Tengo que pensar con la cabeza. Se calló, mordiéndose el labio. ¿Y no con los sentimientos?, pregunté en voz baja. Ella cerró los ojos, como si sintiera dolor. Exacto. Me acerqué a ella, me paré tan cerca que nuestras sombras se fundieron. ¿Y si no quiero apagar mis sentimientos? Elena ahogó un grito apenas audible, como si esa frase la hubiera golpeado con demasiada precisión. Mateo, por favor, susurró. No lo compliques. Retrocedió, pero su espalda chocó contra la pared. Me encontré justo frente a ella. Entre nosotros había 10 centímetros de aire que ardía más que el fuego. Respiraba con dificultad, agitadamente, como si no pudiera controlarse. Levanté la mano y lenta y cuidadosamente pasé los dedos por su mejilla. Ella no cerró los ojos. Me miraba, y en su mirada había una lucha terrible, real. Tú tampoco quieres apagarlos, dije. Ella tembló y entonces supe que había dicho la verdad. Esa noche no nos besamos, pero ya no importaba. El límite se había roto. La decisión estaba tomada, aunque fuera en silencio. 2 días después, ocurrió lo que lo cambió todo definitivamente. Mi esposa se fue a una noche de chicas, pero volvió por la mañana, con una chaqueta ajena, la ropa desabrochada, riendo por teléfono. La miré en silencio y sentí alivio. El vacío interior se había llenado y roto, dejando solo un hecho claro: todo había terminado. Simplemente vivíamos juntos, pero hacía mucho que habíamos dejado de ser una familia. Le quité la chaqueta de los hombros. Esta no es mía, dijo ella. Lo sé. Ella soltó una risita y se fue al dormitorio. Como si ni siquiera le importara que yo lo hubiera entendido. Salí de casa sin decir una palabra. Conduje hacia la casa de Elena, sin saber qué diría, cómo lo explicaría. Simplemente iba. El corazón me latía con fuerza, las palmas de las manos me ardían. Ella abrió la puerta y vio mi estado. Sus cejas temblaron, lo entendió todo al instante. Mateo, ¿qué pasó? Entré y me acerqué a ella. Ya no quiero vivir una mentira, dije, mirándola directamente a los ojos. No quiero fingir. No quiero guardar dentro lo que ya es imposible de contener. Ella tragó saliva. ¿De qué hablas? De nosotros. Esas 2 palabras resonaron en el silencio. Elena dio un paso atrás, pero no se fue. Solo me miraba asustada, confundida, pero feliz. Demasiado feliz para ocultarlo. Mateo, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás, susurró. Me acerqué a ella. Lo sé. ¿Estás seguro? Sí. Ella cerró los ojos y cuando los abrió, ya no había dudas. Solo la decisión que había temido tomar durante tanto tiempo. Levantó la mano,
tocó mi pecho apenas. Entonces hazlo tú, susurró. Yo no podré ser la primera. Esa frase sonó como una invitación, una confesión, una rendición. Lentamente tomé su rostro entre mis manos. Ella tembló, un ligero temblor por toda la piel, como si una corriente la hubiera recorrido. Me incliné y esta vez no se apartó. Nuestros labios se encontraron, primero con cautela, lentamente como si temieran romper algo frágil. Pero un instante después el beso se volvió real, profundo, hambriento como ella no había sentido en décadas y yo, quizás nunca. Sus manos rodearon mi cuello, mis dedos se deslizaron por su cintura. El mundo desapareció. El tiempo desapareció. Solo quedaron dos personas que habían sido infelices durante demasiado tiempo y que finalmente se habían encontrado. Nos separamos por un segundo para tomar aire, y Elena susurró, Mateo, ¿qué estamos haciendo? Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Se apretó contra mí de nuevo más fuerte como si temiera que yo desapareciera. Y entonces quedó claro que esto ya no era un juego, ni un error, ni una casualidad. Era amor, un amor que se había abierto paso a pesar de todo. Después de esa confesión nocturna, todo entre nosotros fue diferente. Ya no había ataduras ni suspiros secretos entre palabras, sino algo profundo, cálido, dolorosamente necesario, pero a la vez peligroso como un fuego en un bosque seco. Ambos sabíamos que si perdíamos el control una sola vez, las consecuencias nos cubrirían como una ola. Pero detenerse era imposible. Al día siguiente desperté en mi apartamento, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no pertenecía a esa casa. Mi esposa caminaba por el dormitorio, arreglándose para ir a algún lado, hablando por teléfono. A mí ni siquiera me miró. Su indiferencia fue casi una liberación. Me senté al borde de la cama pensando solo en una cosa, en cómo Elena había temblado ayer al tocarme, cómo había susurrado mi nombre, cómo en sus ojos había algo que no podía confundirse con un error ni con una debilidad momentánea. Era la verdad. Y esa verdad destrozaba todo lo demás. Para el mediodía, entendí que era estúpido sentarse a esperar. Tenía que verla. Marqué su número. ¿Dónde estás?, pregunté en voz baja. En casa. Su voz era suave, pero se oía una cautela. ¿Todo bien? Quiero hablar. ¿Puedo ir? Una pequeña pausa, esa en la que luchaba consigo misma. Ven, dijo finalmente. Pero sin impulsos, por favor. Sonreí. No lo prometo. Y escuché cómo tragaba saliva nerviosamente. Cuando llegué, Elena llevaba un suéter cómodo, pantalones de casa ligeros, el cabello recogido sin pretensiones, y eso la hacía aún más hermosa. Intentaba mantenerse tranquila, pero por cómo apretaba los bordes de las mangas, supe que estaba tan nerviosa como yo. Mateo, empezó ella. Tenemos que pensar. Enfriar las cosas. Todo esto es demasiado rápido. ¿Quieres enfriar las cosas? Me acerqué un poco. Ella desvió la mirada. Quiero no perder la cabeza. Tarde, dije en voz baja. Yo ya perdí la mía. Suspiró profundamente como si esa frase la hiriera y la reconfortara al mismo tiempo. Y esto no está bien, Mateo, susurró. Eres mi yerno, yo. Se calló como si las palabras le desgarraran la garganta. Me acerqué aún más, tomé suavemente sus manos entre las mías. ¿Y si ambos somos infelices donde se supone que deberíamos ser felices?, pregunté. ¿Eso sí está bien? Levantó los ojos bruscamente y estaban húmedos, no de lágrimas, sino de un sentimiento contenido. Tengo miedo, dijo. ¿De qué? ¿De mí o de lo que sientes? No respondió. Eso en sí mismo era una respuesta. Toqué suavemente sus mejillas. De nuevo no se apartó. Hablemos con sinceridad, continué. ¿Tú también sientes esto entre nosotros? ¿Lo sientes? Cerró los ojos y asintió. Apenas perceptible. Sí, susurró con voz temblorosa. Lo siento. Demasiado. Y en ese momento comprendí que solo se contenía por miedo, no por falta de amor. Por unos minutos simplemente nos quedamos de pie sin tocarnos más, pero sintiéndonos como si nuestros corazones estuvieran en contacto directo.
Pero el silencio fue roto por su teléfono, y eso la devolvió a la realidad. Retrocedió. Perdón. Necesito ordenar mis ideas. Todo esto, señaló el espacio entre nosotros, es una zona de riesgo enorme. Para ti, para mí, para todos. Conozco los riesgos, dije. Pero sin ti, no veo sentido en continuar esta farsa en casa. Me miró largo rato atentamente. En su rostro había desesperación, deseo, miedo, ternura. Todo se mezclaba en un solo torrente. ¿Quieres dejarla?, preguntó en voz baja. Hace mucho que la dejé, respondí. Solo no había cerrado la puerta. Lo dije con tal calma que ella entendió que no eran emociones, ni un impulso, sino una decisión que había tomado hace mucho tiempo. Apretó los labios. Mateo, si la dejas por mí, exhaló. No me lo perdonaré. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. No la dejo por ti. La dejo porque hace mucho debí haberlo hecho. Y tú solo fuiste el punto en el que dejé de temerle a la verdad. Esas palabras rompieron su última resistencia. Elena se apretó contra mí, hundiendo el rostro en mi pecho, y por primera vez se permitió llorar. Por primera vez en mucho tiempo no era la fuerte, ni la estricta, ni la suegra correcta. Era una mujer que amaba y temía, y aún así, elegía. La abracé con fuerza como se abraza a quienes se teme perder. Por la noche dejé a mi esposa. En silencio, sin escándalos. Dejé las llaves sobre la mesa, tomé mis cosas. Escribí una nota corta, perdón, ambos sabemos que esto es el final. Y salí. No fui directamente a casa de Elena. No quería abrumarla con todo esto en una sola noche. Entendía que necesitaba tiempo para aceptar que esto ya no era un beso secreto ni un momento robado, sino la realidad. Pero ella misma me llamó. ¿Dónde estás? Su voz temblaba. Voy por el malecón. Solo pensando. Ven, por favor. Ese por favor sonó de tal manera que todo dentro de mí se encogió. Llegué. Estaba en la puerta con ropa de casa, sin maquillaje, el cabello un poco desordenado, y era tan real, tan abierta, que me sorprendí sonriendo por primera vez en muchos meses. Nos acercamos sin decir palabra. Ella puso una mano en mi pecho. Entonces se acabó, susurró. ¿De verdad te fuiste? Sí. Respiró hondo. Entonces ya no tengo por qué esconderme. Pasé una mano por su mejilla. No tienes que decidir nada ahora mismo. Ella negó con la cabeza. Ya lo decidí. Y en su mirada no había duda, sino calma. Esa confianza madura y consciente que no viene de la pasión, sino del amor. Tocó mis dedos, entrelazó los suyos con los míos. Mateo, te amo. Cerré los ojos porque esas palabras golpearon el punto más doloroso, el que había mantenido vacío durante tanto tiempo. Yo también te amo, respondí en voz baja. Y no voy a esconderlo más. Ella sonrió suavemente con calidez, como solo se sonríe una vez en la vida. Y la besé no a escondidas, no con miedo, sino como el hombre que finalmente encontró a aquella por quien estaba dispuesto a cambiarlo todo. En ese beso no había prisa, solo gratitud y el silencio de dos personas que habían sido infelices durante demasiado tiempo en mundos diferentes y que, por fin, se encontraban en uno solo. Nuestra historia era ilegal, complicada, enredada, pero honesta. Y fue precisamente esa honestidad la que hizo que su amor fuera algo por lo que realmente valía la pena destruir lo viejo para construir lo nuevo.